Muy buenas noches, quiero saludarlos a todos. Bendecida noche para cada uno de ustedes, esta noche que ha empezado y que pedimos al Señor que nos permita que pueda transcurrir serenamente, que al acostarnos más tarde podamos disfrutar también de su bendición y de su compañía. Hoy les quiero compartir la última de las bienaventuranzas. Saben que he venido tratando como de profundizar cada una de ellas, porque pienso que siempre es un buen plan poder descubrir las bienaventuranzas como el gran proyecto de Dios para la santificación de la vida humana. Nosotros muchas veces, cuando tratamos como de poner una radiografía a nuestra espiritualidad y a nuestra relación con Dios, es más, cuando como católicos recurrimos al sacramento de la confesión, uno muchas veces lo que revisa son los mandamientos y se fija si los ha cumplido o no. Pero realmente una conciencia delicada, un espíritu elevado, nos permitiría a nosotros, o más bien nos llevaría a nosotros, en vez de revisar los mandamientos, nos debería llevar a revisar las bienaventuranzas. Y digo que las bienaventuranzas porque allí está concentrado como la mayor aspiración de Dios para el hombre y el modo como Dios le ha demarcado al hombre el camino para que él pueda alcanzar la felicidad, esa felicidad que a veces nosotros sentimos que es como tan esquiva a nuestra vida, ¿cierto? De seguro usted alguna vez ha creído que la felicidad es imposible, que la felicidad es simplemente una utopía, que es un sueño que nunca se va a poder realizar. Pero ya antes me lo han escuchado, lo que pasa es que nosotros estamos haciendo énfasis en la búsqueda de la felicidad de una manera equivocada. Vamos a mirar entonces qué nos dice esta última de las bienaventuranzas. Estamos en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Viendo la muchedumbre, Jesús subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra les enseñaba diciéndoles: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si usted va a la Biblia, si usted va a su Biblia, espero que tenga una en casa, y si no la tiene, llegó el momento de que la consiga. En el capítulo 5 de San Mateo, a partir del versículo 1, nosotros encontramos el Sermón de la Montaña y más específicamente las bienaventuranzas. Si usted se fija, las bienaventuranzas empiezan, la primera dice así: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la última bienaventuranza termina diciendo: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El efecto de la primera bienaventuranza y el efecto de la última bienaventuranza es exactamente el mismo. Digámoslo como que entre la primera y la última están las otras 6 bienaventuranzas, porque son 8. La primera dice: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La última dice: bienaventurados los que trabajan por la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos. Es como si se cerrara la curvatura, se cerrara el círculo, y nosotros pudiéramos decir, hay una síntesis entre la primera bienaventuranza y la última bienaventuranza, de tal manera que entre ellas dos aparecen las otras, y el resultado de la primera y de la última es la consecución del reino de los cielos. Esta bienaventuranza, podríamos decir nosotros, es la síntesis de todas las anteriores. Porque los que trabajan por la justicia son aquellos que necesariamente lloran y son consolados, trabajan por la paz, es decir, son pacificadores, son aquellos que son mansos y que poseen herencia la tierra, son aquellos que lloran y son consolados, son los que tienen hambre y sed de justicia, son los misericordiosos. Podríamos decir que es imposible vivir la última bienaventuranza si no nos ponemos en la tarea de vivir las bienaventuranzas anteriores. Trabajar por la justicia para poder poseer el reino de los cielos. Cuando yo oigo esta bienaventuranza, me tengo que remitir, por lo menos en mi experiencia, yo lo he descubierto así, algunas frases y algunas indicaciones y algunas advertencias que Jesús hace a sus discípulos cuando los manda a predicar el Evangelio. Quiero hacer primero un paréntesis, como muchas veces me gusta hacerlo. A veces nosotros creemos que porque amamos a Dios o porque servimos a Dios, todo nos tiene que resultar bien. Muchas personas se inquietan en la vida y se hacen esta pregunta: ¿pero por qué si yo, que amo al Señor, que quiero servir al Señor, que quiero cumplir siempre las leyes del Señor, por qué siento que el mundo se me viene encima? ¿Por qué siento que a veces no soy comprendido, que me persiguen, me calumnian? Yo quiero que usted recuerde siempre que Jesús ya había advertido a los apóstoles que eso iba a suceder. Es más, Jesús, cuando envía a sus discípulos a predicar la palabra de dos en dos, la primera advertencia que les hace es: miren que los envío como corderos en medio de lobos. Jesús sabe que predicar su palabra, que proclamar sus enseñanzas, que dar su buena noticia, es una bomba, es una explosión en un mundo que se ha volcado sobre sí mismo y en el corazón de personas que no hacen sino mirarse simplemente el ombligo y se creen el centro del universo. Es muy difícil predicar la palabra de Dios cuando uno se cree el centro del universo y, malentendiendo el hecho de que nosotros seamos corona de la creación, pensemos que por encima de nosotros no existe nadie más, que no existe ningún otro. Por eso Jesús a los apóstoles les hace esta advertencia: mire que los envío como corderos en medio de lobos. En otra oportunidad Jesús va a decir estas palabras: todo el que deja padre o madre, hermano o hermana, esposo, hijos, casa, por mí, por el Evangelio, dice, tendrá 100 veces más. Miren que eso no es el 100%, porque el 100% sería el doble. Jesús no dice que va a recibir el doble, dice que va a recibir 100 veces más. Es decir, la generosidad con la cual el Señor se derrochará en beneficio nuestro será inimaginable. Pero Jesús también dice esto: van a recibir 100 veces más, padre, hermano, hermana, casa.
pero también van a sufrir persecución. Creo que nosotros, como acostumbramos a hacerlo, hemos mutilado el Evangelio y solamente lo leemos hasta donde nos conviene, o por lo menos hasta donde nos gusta. Porque no siempre recordamos, ni nos gusta pensar en eso de que Jesús dice: también les aseguro que si ustedes dejan todo por mí, van a sufrir persecuciones. Esa parte no nos gusta, y por el contrario, cuando ocurre, nosotros nos preguntamos, y le preguntamos al Señor, casi que molestos: ¿por qué tiene que pasarme esto a mí? Los primeros cristianos, estoy hablando de la iglesia de los primeros siglos, después de la resurrección de Jesús, cuando los apóstoles empezaron a ser perseguidos y se dispersaron y empezaron a predicar la palabra de Dios, cuando la comunidad de los discípulos de Jesús empezó a crecer, no fue fácil para ellos. Empezaron a sufrir muchísima persecución y empezaron a aparecer los primeros grandes mártires de la iglesia. ¿Quiénes son los mártires? Todos aquellos que prefirieron perder la vida, prefirieron derramar su sangre. Oigan bien, derramar su sangre antes que renegar de Jesús. Fueron expuestos al escarnio público, a la burla, a la tortura. Los exhibían en los circos, los incineraban como antorchas nocturnas, los empalaban, los llenaban de aceite, los prendían para que ardieran en las ciudades de la antigüedad. Y todos estos hombres que derramaron su sangre por Jesús son los que nosotros conocemos hoy como mártires de la iglesia. El martirio de la iglesia hoy no es exactamente igual al martirio de la iglesia antigua. Sí es cierto que hay algunos países, específicamente en África y en Asia, donde hay cristianos que son martirizados. Pero en estos países de Occidente, donde nosotros supuestamente nos proclamamos gente de mentalidad abierta, gente tolerante, de libre desarrollo de la personalidad y de tolerancia frente a todas las religiones, la persecución en la iglesia, en el mundo nuestro, no se hace mediante el martirio, se hace mediante la calumnia. Una calumnia que busca de alguna manera poder desarmar la contundencia con la que la iglesia quiere seguir proclamando la verdad del Evangelio. Yo quiero tocar hoy un tema que es delicado y muy doloroso para nosotros, que nos llena de muchísima vergüenza, y es el hecho de que en alguna oportunidad hayamos encontrado hermanos nuestros dentro de la iglesia que hayan cometido delitos, porque realmente es un delito, de abuso de menores. Provenga de quien provenga, la iglesia siempre denunciará como un delito y como un pecado el abuso de menores. El hecho de que pueda haber entre nosotros miembros que cometen este tipo de aberraciones no significa que la iglesia no pueda y no deba denunciarla como un pecado y como un delito atroz que llena de vergüenza nuestro rostro. Pero fíjense ustedes, como infortunadamente tenemos casos en nuestra iglesia en donde ese tipo de cosas ha pasado. Hoy nos quieren producir una especie como de encerrona en donde nos quieren callar simplemente por el hecho de que entre nosotros ese tipo de cosas se haya presentado alguna vez.
Pero viniere de quien viniere, sea de quien sea, de dentro o de fuera, siempre lo diremos con convicción y con dolor, con muchísimo dolor, que sentimos vergüenza, mucha vergüenza, pero que es un delito y que es una abominación que pide y clama justicia a Dios. Nuestra iglesia hoy no es martirizada, por lo menos en este lado del mundo, con derramamiento de sangre. Sí hay casos, claro, en varios países, en México, pero no es el modo normal, el modo más que normal, no es el modo común. Hoy, por el contrario, a la iglesia se la martiriza descuerándola, sacando en cara sus defectos, sus limitaciones, pero también mediante la calumnia. Una calumnia de la que Jesús nos advierte que tenemos que estar preparados, porque hemos sido enviados como ovejas en medio de lobos. Y ahí es donde Jesús proclama que para ser bienaventurado es necesario seguir trabajando con convicción por la justicia, porque de los que trabajan por la justicia, los que son perseguidos por causa de la justicia, de ellos es el reino de los cielos. Miremos lo que nos dice a nosotros el Evangelio de San Marcos. En el capítulo 13, a partir del versículo 9 en adelante, dice Jesús: pero ustedes tengan en cuenta, los entregarán a los tribunales, serán azotados en las sinagogas, comparecerán ante gobernantes y reyes por mi causa, para que den testimonio delante de ellos. Y es preciso que esto suceda para que sea proclamada la buena noticia delante de todas las naciones. Es como si la vergüenza, la persecución, el ser llevado ante los tribunales por practicar la justicia fuera la oportunidad también para proclamar la fuerza del Evangelio y de la palabra de Dios delante de jueces, gobernantes. Y ahí está Jesús, acompañándonos a nosotros, animándonos a que seamos capaces de trabajar por restablecer la justicia, porque en el restablecimiento de la justicia, en la lucha por la consecución de la justicia, está el deseo de establecer nuevamente el orden y el equilibrio. El mundo de hoy es un mundo que clama por la justicia, donde infortunadamente los que detentan el poder y el dinero, aprovechándose de su condición, se benefician a sí mismos en contra y pisoteando la dignidad de aquellos que son más frágiles y que no tienen voz. Trabajar por la justicia hace a una persona verdaderamente feliz. Eso es lo que dice Jesús. Los que trabajan por la justicia son los poseedores del reino de los cielos. Los que trabajan por la justicia son aquellos que son proclamados por el Señor como felices. Una justicia en la que se trabaja no simplemente porque seamos jueces o abogados o fiscales, porque no es simplemente la justicia legal. Aquí se trata del establecimiento de la justicia en donde todos nosotros realmente somos capaces de mirarnos como lo que somos, como hijos de Dios. Durante estos últimos años en que ha habido en el mundo tantas revoluciones
Y estos últimos meses de pandemia, parece que eso hubiera aflorado con muchísima más fuerza, donde hay movimientos cada vez más fuertes que reivindican el reconocimiento de la justicia. Hoy, donde todos aquellos que en algún momento se han sentido excluidos, marginados, pisoteados, me refiero a las comunidades indígenas, a las negritudes, a los homosexuales, a tanta gente que siente que el resto de la sociedad la desprecia. Yo pienso que los cristianos, desde Jesús, tenemos que ser capaces de tener una visión equilibrada y justa que nos permita ver a la otra persona, no desde el color de la piel, ni desde su raza, ni desde su lengua, sino simplemente desde la condición de ser humano. El apóstol San Pablo dice que Cristo ha derribado con su cuerpo el muro que nos separa, el odio. De tal manera que en Cristo ya no hay ni judío ni griego, ya no hay ni pagano ni creyente, ya no hay hombre o mujer. En Cristo todos tenemos una identidad en la que sencillamente somos humanos y somos semejantes. Cuando uno ha tenido de Jesús su mirada, ¿qué es la mirada de la justicia? Cuando uno ve a una persona de color oscuro, no ve un negro, ve a un ser humano. No vemos un indígena, vemos a un ser humano. Lo que hay es eso, seres humanos. Y la justicia, eso es lo que nos permite ver. Solamente así, viendo seres humanos, viendo semejantes, viendo a alguien que siente como yo siento, como usted siente, solamente de esa manera podemos nosotros recitar el Padre Nuestro del modo como Jesús nos lo enseñó. Cuando no nos vemos como semejantes, no podríamos decir nunca Padre Nuestro, sino que únicamente tendríamos que decir Padre mío, en donde cada uno siente que Dios es solo su papá, que no es papá de nadie más y que los demás no son hermanos. En cambio, cuando usted ve al otro sin distingo de ninguna clase, y ahí está la clave, ver a la otra persona sin distingo de ninguna clase, ve simplemente un semejante, usted puede con toda libertad y con convicción decir, Padre nuestro que estás en el cielo, y puede decir Padre nuestro porque está viendo a alguien que es verdaderamente hermano suyo. El restablecimiento de la justicia es lo que nos permite poder entender que todos los seres humanos somos sujetos de derechos y que no depende la nacionalidad, que no depende la raza, que no depende la cultura para poder gozar de esos derechos. Derechos que de alguna manera, la Constitución ha establecido para todos en el país. Lo que sucede es que necesitamos aplicarlos en la práctica con los demás. Las visiones del falso feminismo, porque hay un feminismo que es falso y muy nocivo, que no busca realmente el restablecimiento de los derechos de las mujeres, el reconocimiento de la mujer, sino que simplemente busca la destrucción del varón y lo único que hace es proclamar la maldad natural del varón,
que por el solo hecho de que el varón, es malo y es asesino y es violento y es un violador, ese falso feminismo se erradica. Lo mismo que el machismo se erradica cuando nosotros tenemos mirada de justicia, tenemos la mirada de Dios. Donde cuando usted ve a alguien, no ve si es mujer o si es hombre, si es blanco o si es negro, si es indígena o si es de raza europea, si habla español o si habla otro idioma extranjero. Ahí no está el asunto. El asunto es la empatía. El que usted y yo nos podamos ver desde la simplicidad de lo que somos. Eso es empezar a trabajar por la justicia. Empezar a trabajar la justicia para ser felices. Oigan esto que les voy a decir. No es enseñar a los niños a respetar a las niñas. No. Es enseñar a los niños a respetar a todo mundo. A todos. Sin diferenciación. No, que tienes que respetarla a ella porque es una niña. No, también a este lo tienes que respetar, aunque sea un niño, porque es un semejante a ti. Siempre nos ha metido nosotros en la cabeza la idea de que a la mujer no se le toca. Y eso es verdad, a la mujer no se le toca, pero al semejante tampoco se le toca. Al semejante tampoco se le hace daño. Al otro tampoco se le agrede. Al otro tampoco se le golpea. Eso es de mínima justicia, hermanos. Eso es de mínima justicia. La justicia se aplica con un principio fundamental que aparece en la Sagrada Escritura. Aparece 2 veces. Aparece en el libro de Tobías y aparece en el Evangelio. En el libro de Tobías aparece planteado de manera negativa. El papá de Tobías, en el capítulo 4, le dice a su hijo: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Jesús lo plantea el mismo principio de justicia positivamente. Jesús dice: haz a los demás lo que quieres que ellos hagan contigo. ¿Sí ven cómo es de interesante? Tobit dice: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Jesús dice: haz a los demás lo que quieres que ellos hagan contigo. El Antiguo Testamento lo plantea de manera negativa, el Nuevo Testamento en boca de Jesús lo plantea de manera positiva, de tal forma que lo que se pretende es que entendamos que el principio de la justicia nos lleva siempre a tratar a los demás exactamente del mismo modo como nosotros queremos ser respetados. No le gusta que le griten. No grite. Eso es tan difícil de entender. No le gusta que le quiten lo suyo. No quite lo de los demás. No le gusta que se metan con su mujer, con su marido. No se meta con marido ajeno. No se meta con mujer ajena. Eso es tan difícil de entender. Eso es un principio de justicia. Y los que trabajan por la justicia, de ellos es el reino de los cielos y esa es la gente feliz. El principio de justicia es el que regula que no haya envidia en nuestro corazón, que no estemos deseando mujer ajena, marido ajeno o bienes ajenos, sino que uno aprenda a ser agradecido con aquello que el Señor buenamente nos ha dado a nosotros y que trabajemos laboriosamente, honradamente por aquello que queremos conseguir. El reino de los cielos, dice Jesús, es para los que trabajan por la justicia. Pero eso sí, agárrese duro del Señor, porque si usted trabaja por la justicia, le van a dar palo. Le van a dar palo. Jesús lo advierte. Serán conducidos a los tribunales,
los perseguirán, los encarcelarán, los presentarán delante de los tribunales, pero tranquilo, yo los voy a defender. Estamos frente a un reto enorme y yo lo reconozco. Yo mismo me siento retado por ello. Y tenemos que seguir trabajándole. Porque a lo que nosotros aspiramos no es a la bondad del corazón. A lo que nosotros aspiramos es a la santidad de la vida. Queremos cada día en nuestra iglesia gente que trabaje con convicción profunda en su propio proceso de santidad. Que sintamos vergüenza de nuestro pecado. Mucha vergüenza de nuestro pecado. Que los expiemos, que pidamos perdón, que clamemos al Señor misericordia. Y que esta, que es su iglesia, que es santa, Él haga de nosotros, todos nosotros, usted y yo, que somos bautizados, santos para el cielo. Muchísimas gracias a todos por acompañarme. Gracias por permitirme llegar a sus casas. Dios les bendiga. Mi propio corazón queda tocado, cuestionado por muchas de estas cosas. Y como María la seguiré guardando en el alma. Feliz noche. Dios les bendiga.